Bueno, entonces, efectivamente, muy bien, Belén. Sí, el detonante de la Segunda Guerra Mundial fue la invasión a Polonia. Es en 1939, en septiembre de 1939. Entonces, nada más haciendo un pequeño repaso, porque es importante, les había dicho, ¿no? Que después de la Primera Guerra Mundial, Alemania le habían quitado territorios, ¿no? Este es el mapa de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, aquí tenían un grave problema de territorio. Aquí habían partido al territorio alemán, ¿no? Lo que es café es lo que es el país de Alemania, el territorio alemán. Entonces, a través de Polonia, partieron a Alemania y le habían quedado aquí este absurdo geográfico. Es decir, aquí le habían partido este país a la mitad. Bueno, no a la mitad justamente, pero sí. Entonces, los alemanes tenían problemas de ir de este pedazo a este pedazo. Entonces, sí, en parte por eso se dio la invasión a Polonia. No fue porque los alemanes quisieran así, nada más de la nada, invadir Polonia, sino porque querían recuperar este pedazo, este territorio, para poder mantener conectado su país, para poder tener conectado el territorio alemán. Pero no todo fue por la fuerza. Ya les había dicho que este pedazo de rojo ya lo habían podido recuperar Hitler por medio de negociaciones, por medio de política con la Sociedad de Naciones. Igual este pedazo de azul ya lo habían podido recuperar políticamente, hablando por medio de negociaciones, así como se manejan los políticos. Entonces, sí, estos territorios que también les habían quitado a Alemania, ya lo habían podido recuperar, pero les faltaba este pedazo. Y este pedazo sí, las tensiones subieron de tono. Ya no se veía que lo podían recuperar por medio de negociaciones, por medio de hablar, ¿no? Entonces optaron por la medida militar. Entonces sí, ahí fue cuando sucedió la invasión a Polonia. Bueno, dudas hasta acá. Bueno, si alguien tiene comentarios, digan, ¿eh? Si alguien ha leído sobre esto, pues sí, puede comentar, puede aportar, ¿sí? Como les digo, este es un tema muy, muy extenso, entonces si alguien tiene algo que aportar, está bien. Que participar está bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Aportaciones? Bueno, entonces también habíamos dicho que el ascenso de Adolf Hitler al poder se debía a que la gente de Alemania veía con peligro la expansión de la Unión Soviética. La Unión Soviética, este, antes de la Segunda Guerra Mundial, también ya había invadido territorios. Entonces, ya se estaba expandiendo. Aquí dice, la expansión bolchevique barrió con tantas fronteras que en 1935 todavía se editaban en la Unión Soviética libros de primera enseñanza en 65 idiomas y dialectos diferentes. Entonces, muchos veían a la Unión Soviética como una amenaza mundial. Entonces, eso hay que entenderlo. En la sociedad de antes de la Segunda Guerra Mundial, la gente en Estados Unidos, también en Europa sobre todo, veían con gran amenaza a dos países, a Alemania, por supuesto, y a la Unión Soviética. También lo veían como una amenaza, porque lo habíamos visto, ¿no? En la Revolución Rusa, que se había impuesto la revolución marxista y la gente le estaba pasando muy mal. Aquí lo dice, algunos dicen para colectivizar. Stalin barrió con los pequeños propietarios. Stalin, que fue de la Revolución Rusa, barrió con los pequeños propietarios. Sí protestaban y dice que y millones protestaron, millones lo hicieron, se les fusilaba o se les condenaba a trabajos forzados en Siberia, donde Siberia es una región de Rusia donde hace demasiado frío, donde es gélido, donde hay temperaturas bajo cero. Se les condenaba a trabajos forzados en Siberia, es decir, era una condena a muerte, porque hacía tanto frío que morían. Entonces, realmente era una condena a muerte mandarlos a trabajar a Siberia, porque ahí las temperaturas son bajo cero.
y entonces si trabajos forzados ahí, realmente era condenarlos a muerte. Entonces, o se les fusilaba, o se les mataba con armas, con fusiles, o se les condenaba a muerte a trabajar en el frío en Siberia. Entonces, sí, la Unión Soviética eh, ejercía una opresión muy grande sobre su población. Entonces, y mucha gente en Alemania y en Europa veían con peligro el que la Unión Soviética se expandiera. Y ya les había dicho hace dos, tres clases que la Unión Soviética sí tenía intenciones de expandirse, expandirse a toda Europa, de invadir toda Europa. Y lo había dicho Stalin, Stalin y Trotsky y Lenin habían dicho que se iban a expandir a todo el mundo. Entonces sí, lo amenazaban, ya lo habían dicho. Entonces, en este ambiente tenso, fue cuando surgió Adolf Hitler, porque él prometió a la población alemana que iba a combatir a la Unión Soviética y que por otro lado no iba a permitir el sistema capitalista en Alemania. Es decir, Hitler, digo, no digo que sea bueno, nada más digo cómo es que ascendió al poder, cómo es que convenció a la gente, porque Hitler no llegó al poder imponiéndose, él llegó por democracia, la gente lo votó. Entonces Hitler había prometido a la gente, por un lado, combatir a la Unión Soviética y por otro lado, no permitir el sistema capitalista en Alemania, el sistema capitalista de Inglaterra, del Reino Unido, ni de Estados Unidos. Él prometió tener una alternativa para Alemania y eso convenció a los alemanes y lo votaron. Y finalmente, como había dicho, llegó al poder. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Todo este resumen lo hago también por Gonzalo, también para que nos ubiquemos, ¿no? Para que todos estemos en la misma línea. ¿Dudas, comentarios hasta acá? ¿Aportaciones? Y sí, sufrían en la Unión Soviética una opresión brutal. Aquí dice, el 28 de enero de 1935, en la Unión Soviética, 5.500 pequeños propietarios agrícolas sufrieron expropiación de tierras. Es decir, el Estado les quitó sus tierras, el gobierno les quitó sus tierras. Esto fue en la Unión Soviética, la Unión Soviética, lo que fue Rusia hace 100 años y fueron deportados a Siberia. Entonces, realmente fueron mandados a morir a Siberia por el frío extremo. Y dice la cifra real debía ser muy superior, es decir, debía ser más grande que 5.500. Y dice, y como testigo presencial de los hechos, este señor Víctor Serge, testigo presencial de los hechos, añadía que en las granjas colectivas había hambre y descontento. Y ya lo había dicho, ¿no? Cuando vimos la Revolución Rusa, sobre el genocidio del Holodomor, ¿no? Donde la gente murió de hambre por esto de expropiar las propiedades agrícolas, ¿no? Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, entonces, efectivamente, había dos como amenazas mundiales en ese entonces, Hitler y Stalin. Eran como los dos, villanos, digamos, de ese entonces. Digo, yo ya les había dicho desde la primera clase que la historia no es de buenos y malos, ¿no? De héroes y villanos. Pero sí, hagan de cuenta que la gente en Estados Unidos, bueno, los gobiernos, más que nada, los gobiernos de Reino Unido, Estados Unidos y algunos países en Europa veían con amenaza a Hitler y a Stalin. Y no eran amigos, ¿eh? Eran enemigos, pero sí veían con peligro, veían con temor la forma de su gobierno. Stalin, por un lado, cómo estaba oprimiendo a su población, a la población rusa, y Hitler por sus ideas políticas. En los historiadores de la Segunda Guerra Mundial incluso no, no dicen
no afirman y no tienen y están de acuerdo que Hitler no oprimió al pueblo alemán, no. Eso sí, pueden buscar en cualquier historiador, cualquier libro de historia. Hitler no oprimía a la población alemana. Bueno, a la población judía sí, le quitaba derechos, pero no los mandaba a fusilar. Digo, al menos antes de la Segunda Guerra, antes de la Segunda Guerra, no los mandaba a fusilar. Ya después, bueno, ahí hubo esa situación del Holocausto. Pero antes de la Segunda Guerra, Hitler no ejercía una opresión como ya lo hacía Stalin en la Unión Soviética. Entonces, sigamos, continuemos ya con este desarrollo, ¿no? De la Segunda Guerra. Decíamos, bueno, dice aquí, mientras en Moscú se afianzaba el bolchevismo, es decir, los soviets, los soviéticos con Stalin, Lenin y todos ellos, y Stalin trituraba con mano de hierro todo intento de oposición, y ya aquí dice, bueno, Hitler se iba afianzando en el poder. En mayo de 1928, Hitler lograba 12 escaños parlamentarios en el Reichstag, que era el parlamento alemán, y 2 años más tarde obtenía 107 curules, lo de los diputados, y arrastraba consigo 6.300.000 electores, con lo cual su partido ya era el segundo en Alemania. Y ya el 30 de enero de 1933, Hitler era nombrado canciller, aunque supeditado bajo la presidencia de Hindenburg, otro personaje alemán. Entonces, sin embargo, desde ese momento se volvió oficial la lucha a muerte entre el nacionalsocialismo alemán y el marxismo, ¿no? Entonces, esos eran como que, ese era el objetivo de Hitler, ya les había dicho. Hitler ya planeaba combatir a la Unión Soviética, pero por otro lado quería hacer la paz con Inglaterra y los países europeos, con Francia sobre todo. Entonces sí, quería hacer la guerra, lo declaró, quería hacer la guerra contra los soviéticos. Ahí está, dice, Hitler se declaró, o Alemania se declaraba enemiga de la doctrina marxista materializada en el bolchevismo soviético. Entonces sí, le iba a hacer la guerra a la Unión Soviética. Ahí está. Pero por otro lado, Alemania desistía del viejo intento de crecer a costa de Occidente. No quería entrar en conflicto con los imperios británicos y francés. Eso es importante decirlo. Antes de la Segunda Guerra, de que estallara la Segunda Guerra, Hitler ya había dejado en claro que sí, le iba a hacer la guerra a la Unión Soviética, pero que quería la paz con el Reino Unido, con el Imperio Británico, con el Inglaterra y con Francia. No les quería hacer la guerra, quería estar en paz con ellos. Miren, tanto es así que un hecho histórico que poco se dice es el siguiente. Lo voy a mostrar. Bueno, esta es una nota de la BBC, mismo del Reino Unido, de un periódico, bueno, de un medio de noticias inglés del Reino Unido. Bueno, esta nota habla sobre Rudolf Hess. ¿Quién fue Rudolf Hess? Fue un soldado nazi, fue ¿cómo se dice? Un funcionario. Era del gobierno de Adolf Hitler, era nazi. Y viajó desarmado, completamente desarmado, en un avión, igual desarmado, al Reino Unido. Esto lo hizo en 1941. ¿Y para qué lo hizo? Para establecer la paz con el Reino Unido, con Gran Bretaña. Bueno, esta noticia está en inglés. A ver, déjame ver si la puedo traducir. Vamos a ver. Bueno, espero que le echen al inglés. A ver, Bueno, ahorita la traduzco, pero sí, esta noticia está en inglés, pero habla sobre un viaje, el viaje que hizo este señor, Rudolf Hess, a Gran Bretaña, en un avión desarmado. Ese avión no tenía armas, igual, él no portaba armas, no portaba pistolas. Fue completamente desarmado, se tiró en paracaídas sobre el Reino Unido, sobre la región que dicen acá de Scotland, para decirles al gobierno británico que Alemania no quería hacerles la guerra. Alemania no quería la guerra con el Reino Unido. Eso les dijo Rudolf Hess de parte de Adolf Hitler. Les dijo a los funcionarios ingleses
que ellos no querían la guerra con Inglaterra, sino que les dijo Rudolf Hess, el verdadero peligro está en la Unión Soviética. Con ellos sí les vamos a hacer la guerra, pero con ustedes no. Con ustedes, Reino Unido, no queremos la guerra. Igual con Francia y con los países europeos. Con ustedes queremos la paz. Eso fue aquí, dice, con una misión de paz fue Rudolf Hess al Reino Unido. Entonces, para decirles, ¿no? Que querer establecer la paz con esos países, lo que es Europa, lo que es el Reino Unido e incluso Estados Unidos. Alemania les había dicho que querían la paz, que la amenaza que consideraban que era para Alemania era la Unión Soviética. Pero Inglaterra no les hizo caso. Inglaterra arrestó a Rudolf Hess, a este señor, y lo mantuvo preso hasta 1956, que fue liberado. Estuvo preso, pues sí, 15 años. Entonces, y esta historia quedó en el secreto, más bien quedó en el secreto hasta hace unos años que ya se desclasificó. Hasta hace unos años se han desclasificado archivos de la Segunda Guerra Mundial. Y estos son algunos de los archivos que se han desclasificado. Este viaje que hizo Rudolf Hess al Reino Unido para establecer la paz. Pero bueno, el Reino Unido no quiso la paz con Alemania en ese año, en 1941 ya desarrollada la guerra, ¿no? Bueno, entonces, sí, hubo intentos de paz de parte de Alemania, pero los otros países no hicieron caso. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Sí se entendió esta historia? Bueno, aquí está, aterrizó Hess en la región llamada de Scotland, en el Reino Unido, y ya fue arrestado, fue llevado con los funcionarios ingleses y les dijo que no querían la guerra, que el único país con que le iban a hacer la guerra era con la Unión Soviética. Y aquí es lo que dice. Vamos a ver. Dice, bueno, fue por presiones aquí dice, de los soviéticos, del embajador soviético, de que fuera arrestado, de que no fuera liberado. Entonces decía que este hombre debe morir en prisión, decían el embajador soviético a los del Reino Unido. Que sí, que no hicieran caso de su misión de paz, que lo metieran en la cárcel hasta la muerte. Pero bueno, al menos los ingleses no le hicieron caso, sí lo arrestaron, pero bueno, fue liberado hasta el 56. Pero bueno, lo que sí le hicieron caso es que no debía, que no les hicieron caso en su misión de paz y siguieron en la guerra. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Sí se entendió esta historia o más o menos? ¿Dudas, comentarios? ¿Sí se entendió o más o menos? No, disculpen, me equivoqué. Nada más leí mal. Quería que el Reino Unido lo iba a liberar al Rudolf Hess en el 56, pero por presiones de la Unión Soviética, finalmente lo liberaron 40 años después. Es decir, estuvo preso 40 años. Entonces, sí, ya viejito, ya lo liberaron a Rudolf Hess. Aquí está Rudolf Hess, ya viejito. Entonces, sí, estuvo en prisión por parte de los ingleses mucho tiempo. Entonces, pero sí, y es por eso que esta historia quedó un poco en el secreto, hasta hace algunos años que fue desclasificada y ya publicaron esa historia, el Reino Unido, que sí, que este señor, por parte de Adolf Hitler, quiso establecer la paz con el Reino Unido y los países europeos. Pero bueno, no le hicieron caso y lo metieron en prisión.
y lo liberaron pues ya viejito lo liberaron. Ah, bueno, ¿dudas hasta acá? Ah, bueno, entonces, finalmente, este, el polvorín de guerra estalló, ¿no? En 1939, con la invasión de Alemania a Polonia. Vamos a adelantarnos un poco en todo esto. Ahí está. Ah, bueno, como les había dicho la clase pasada, dos ideologías se hallaban frente a frente. De un lado, el marxismo, con pretensiones, con ya declaradas habladurías, o bueno, de parte de Stalin y de Lenin, con declaraciones de que querían expandirse a todo el mundo, de que querían expandir esa ideología a todo el mundo. Y por otro lado, el nacionalsocialismo de Hitler, con específicas y públicas ambiciones de abatir el marxismo. Sí, ya lo habían declarado, ya lo he dicho muchas veces, que querían guerrear, ¿no? Con la Unión Soviética, con el marxismo, pero querían la paz con Francia e Inglaterra, ¿no? Entonces, esta era la tensión en ese entonces, la tensión ideológica. Inglaterra y Estados Unidos veían con peligro a ambos países, tanto la Unión Soviética como Alemania. Pero finalmente se decidieron Inglaterra, Francia y Estados Unidos en hacerle la guerra a Alemania. Finalmente se decidieron por Alemania, con hacerle la guerra, con destruirla completamente y aliarse con la Unión Soviética. Entonces hay que decirlo, Inglaterra no era así tan amiga de la Unión Soviética, tuvo que aliarse con ella para derrotar y destruir completamente a Alemania, con destruir su ideología nacional socialista. Que bueno, qué he de decir, ya lo mencioné en la clase pasada, que la ideología de Hitler, nacionalsocialista, nazi, no decía al principio, no decía nada de matar a los judíos, no decía. Ya fue algo que hizo después, muy lamentablemente. Ya Hitler se desvió de sus objetivos políticos y bueno, y cometió, ¿no? Esos crímenes, ¿no? No solamente contra la población judía, sino contra otras poblaciones. Pero también no hay que hacer a un lado, no hay que decir que Hitler era un demonio, el más grande. No, también la Unión Soviética, ya lo acabo de decir, ejerció una opresión muy grande, casi al mismo nivel de Hitler, contra su misma población, contra la población, en este caso de Ucrania. Lo había dicho, ¿no? La clase pasada, hace tres clases, el Holodomor, el genocidio, llevado a cabo por la Unión Soviética, por Stalin contra la población ucraniana. También es conocido que el ejército de la Unión Soviética era muy despiadado. Durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin ordenó, y esto es historia, esto es un hecho histórico, Stalin, el presidente, el líder de la Unión Soviética, ordenó darles a sus soldados una pastilla para volverlos estériles. ¿Por qué? ¿Por qué hacía eso? Para que no embarazaran a las mujeres que abusaban, que violaban durante las invasiones de la Unión Soviética en territorio alemán y en territorio polaco, porque la Unión Soviética, muchos no lo dicen, no solamente Alemania invadió Polonia, sino la Unión Soviética también invadió Polonia. A ver, voy a sacar un mapa de Polonia después de la invasión alemana y soviética. A ver, voy a sacar un mapa. Entonces sí, nadie fue un angelito durante la Segunda Guerra Mundial. Nadie fue un héroe, nadie fue un angelito. No, sino hubo muchos crímenes de guerra. La Unión Soviética también invadió Polonia, lamentablemente. Entonces, Polonia es un país que ha sufrido mucho, históricamente. Fue invadida por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. También durante la misma guerra fue invadida por la Unión Soviética. Entonces, sí, es un país que ha sufrido mucho. A ver, voy a sacar el mapa de Polonia. Polonia,
durante la invasión alemana y soviética, ambas. Quedó partido a la mitad, Polonia. Y ya después, derrotada Alemania, derrotados los nazis, Polonia quedó completamente dominada por la Unión Soviética. Entonces Polonia quedó liberada, quedó dominada y oprimida por la Unión Soviética. Aquí está el mapa. Miren, esto lamentablemente le pasó a Polonia. Incluso hoy en día, lamentablemente, sigue siendo un país que ha sido oprimido. Ahorita les platico por qué. Espérenme. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Bueno, entonces, ahí está. Miren, justo esto fue después, justo esta invasión. Espérenme. Ahí está. Aquí está el mapa de Polonia. Polonia, sí, en inicios de septiembre, fue invadida Polonia por los nazis. Y esta parte de azul y que tiene la bandera nazi era lo que dominaban, pues precisamente, ¿no? Los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, después de la invasión de Alemania a Polonia. Esta parte era de los nazis. Pero meses después, la Unión Soviética invadió Polonia y se quedó con la otra mitad. Realmente, Polonia quedó partida entre dos gobiernos, entre dos ideologías. Por un lado, los nazis y por otro lado, los soviéticos. Entonces, sí, pobre Polonia, quedó realmente entre los dos, pues sí, entre estos dos frentes, ¿no? Entre estos dos gobiernos, los nazis y los soviéticos. Entonces, sí, Polonia ha sido un país que ha sido devastado, que ha sido muy golpeado históricamente. Ya después, y hay que decirlo, después derrotados los nazis, ya después derrotados los nazis, Polonia quedó completamente dominada por la Unión Soviética. Todo el territorio polaco quedó bajo el control de los soviéticos y ejercieron los soviéticos una opresión, una gran opresión muy grande sobre los polacos, sobre Polonia. Entonces sí, ha sido, no crean que después de la Segunda Guerra Mundial todos los países quedaron en paz, quedaron en un paraíso, ¿no? Ya derrotado el demonio alemán, ¿no? No, sino que varios países sufrieron después de la Segunda Guerra, sufrieron por parte de la Unión Soviética o sufrieron por parte de también de Inglaterra. Entonces no crean que Hitler, al ser derrotado, no sé, ese demonio, digamos, ya todo quedó en paz, que todo quedó muy en paz. No, sino hubo varios conflictos después de la Segunda Guerra. La Unión Soviética aquí invadió Polonia completamente. Se quedó con todo el territorio polaco durante varios años. Y sí, ejerció una gran opresión sobre esa población. Bueno, ¿dudas, comentarios hasta acá? ¿Dudas, comentarios? Antes de irnos a la segunda sesión. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo me queda? 2 minutos todavía. Bueno, como sí, Gonzalo, apenas que te uniste, eso les había dicho a tus compañeros. Bueno, compañeras ahorita nada más que hay. Pero sí, otros han ido trabajando en plataforma. Lo que les había dejado en claro es que en la historia no hay buenos y malos, no hay héroes y villanos. No, no hay que ver a la historia de esa forma, no, porque si no se equivocan, uno se equivoca en el análisis histórico. No, la historia se trata sobre intereses, sobre, pues sí, intereses ya sea económicos, de tener recursos naturales, de tener territorio, de tener pues sí, de tener dominación, ¿no? Bueno, de expandir influencia política. Lo habíamos dicho en la Primera Guerra Mundial. Inglaterra quería y Francia quería el territorio de Alemania y del Imperio Turco Otomano en la Primera Guerra Mundial.
Y Estados Unidos entró a la guerra no por ser un héroe, sino porque quería expandir su influencia del dólar, lo habíamos dicho, ¿no? Ojalá que veas esas clases, están en mi canal. Cuando publique las grabaciones de esta clase, ve ahí mi canal y ve las clases, ¿no? Sobre Primera Guerra Mundial. Entonces, no, no hay buenos acá, no hay buenos, sino hay intereses que se contraponen, intereses que chocan hasta el grado de la guerra, ¿no? Entonces, así hay que entender la historia. Ah, bueno, y obviamente hay situaciones lamentables, ¿no? Genocidios que, bueno, van